Hola, 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 ¿cómo están todos? Aquí les saluda Alioska Presenta en un nuevo videito. ¿Cómo están todos detrás de esas pantallotas? Espero que todos estén súper mega bien. Por aquí también estamos bien, gracias a Dios. Si tú ya formas parte de esta gran comunidad, te doy las gracias. Muchísimas gracias, de verdad, te lo agradezco. Y si eres nuevo o nueva y llegaste hasta este videito, te invito a que te suscribas. Es gratis. Lo único que tienes que hacer es ir aquí abajito donde dice suscribirse, dale un clic y activa esa campanita para que así tú seas una de las primeras personas en ver un contenido, un video, cuando ya esté aquí listo en esta gran plataforma de YouTube. Así que pues nada, vamos a comenzar con el mambo del día de hoy. Como ya lo habrán podido ver, mis chicos, en el título del video, el día de hoy vamos a estar hablando de un tratamiento para engrosar nuestro cabello en prácticamente pocos días. Si tú quieres saber los ingredientes, preparación, modo de uso y todo lo demás, quédate ahí que vamos a comenzar ya mismo. Ok, pues mis chicos, pues este video realmente va para todas las personas como yo, que ya también pasamos por ese procedimiento de que nuestro cabello se caía mucho. Entonces nosotros lo que queremos es que nuestro cabello empiece como que a ser más fuerte, como que empiece a engrosar un poco más y de esa manera prever la caída extrema. Ok, pues mis chicos, el primer ingrediente que vamos a necesitar y va a ser sumamente importante para este tratamiento para engrosar nuestro cabello va a ser estas semillas de fenogreco. Miren, te voy a decir unos detallitos importantes de lo que es el fenogreco por si es que tú nunca lo has tratado. Déjame y te cuento. El fenogreco reduce la caída del cabello excesivamente y estimula el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo. Ayuda al brillo, suavidad y manejabilidad de tu cabello. Cuenta con vitaminas A, B6, B12, C y E. Aparte contiene hierro y zinc. También el fenogreco cabe destacar que contiene lecitina, que es efectivo emoliente natural que hidrata tu cabello. Lo siguiente que vas a necesitar va a ser leche. Para este caso yo he estado utilizando leche de vaca en lo que es el tratamiento con el fenogreco. Te recomiendo esta misma. No he tratado con algún otro tipo de leche, ni de almendras, ni nada de eso. Luego tú ya sabes que cuando pase a lo que es la preparación, te voy a venir a decir las cantidades exactas de este tratamiento. Vamos a estar utilizando también lo que es el aloe vera. Yo he estado utilizando lo que es el aloe vera en gel. Si tú quieres utilizar el aloe vera natural, puedes hacerlo y lo vas a agregar al tratamiento de igual manera. Pero yo estoy utilizando el gel y me ha estado funcionando a la perfección. Y el último ingrediente que vamos a estar utilizando va a ser el aceite de aguacate. Si tú cuentas con otro tipo de aceite que a ti te ha resultado bien, te funciona bien y te hace buen efecto en lo que es tu cabello, utiliza ese mismo. A mí el aceite de coco y el aceite de aguacate y de resino son mis favoritos. Así que pues dicho esto, vamos a pasar a la parte de la preparación y luego voy a venir con la parte final del video. Son las semillas de fenogreco. Estas son unas semillas muy súper buenas, pero el problema de ellas es que son muy duras. Entonces lo que nosotros vamos a estar utilizando es semillitas de fenogreco. Vamos a estar utilizando también un contenedor. Yo no sé si esto lo dije en la parte inicial del video, si no, aquí se los digo. Como les digo, este es un contenedor de vidrio el que yo voy a estar utilizando. Este tiene su tapadera. Ahí está, como lo ven. Si ustedes tienen algún contenedor de plástico, también lo pueden utilizar de igual manera. Yo ya que he hecho miles de tratamientos en plástico, dicen que no sirve, pero la verdad que a mí me funciona. Entonces aquí lo que voy a estar utilizando, no sé si se ve con el contraste mucho de mi tapete. Lo primero que vamos a hacer en este momento va a ser agregar la leche. Como le dije, vamos a estar utilizando leche de vaca. Aquí hay una taza de leche de vaca. Vamos a agregarla aquí a nuestro contenedor previamente lavado. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a estar utilizando va a ser media taza de aloe. Yo tengo el aloe gel, que es este el que siempre uso. Yo lo compro en la tienda de Walmart. Ahí siempre lo compro. Es barato, está como $4 más o menos. Aquí tenemos lo que es media taza. Vamos a agregarla aquí. Si ustedes quieren hacerlo con aloe vera natural, lo pueden hacer. Simplemente ya saben, ábranlo y listo. Listo.
Lo siguiente que vamos a estar utilizando van a ser 2 cucharadas de aceite. En este caso yo voy a estar utilizando aceite de aguacate. Si tú tienes algún otro aceite de preferencia que te cae súper mega bien a tu cabello, te recomiendo que uses ese mismo. A mí me cae muy bien lo que es el aceite de aguacate, al igual que el de resino y el de coco, son los que mi cabello más adora, pero en este caso voy a estar utilizando este. Vamos a estar utilizando 2 cucharadas soperas de lo que es el aceite. ¿Ok? 1 y 2. Ok, aquí está pues uno de los ingredientes que digamos es el más importante. Bueno, todos son importantes, pero este como que va a ser la magia. Es las semillas de fenogreco. Vamos a estar agregándole 5 cucharadas de lo que es fenogreco. Esta, ya saben, es la cuchara sopera. 5 cucharadas. No sé si yo lo estoy enfocando bien, pero ahí voy. 1, 2, 3, 4 y 5. Okay. Y esto sería todo. Aquí está toda nuestra combinación. Lo único que vamos a hacer ahora bien es mezclarlo. Si puedes hacerlo con alguna cucharada de madera o algo, mucho mejor. ¿Ok? Lo que vamos a hacer en este momento es simplemente darle vueltas hasta que se junte todo. Lo único que sí de este procedimiento es que esto mismo, ustedes ven aquí las semillitas. Nosotros lo que vamos a hacer con esto es dejar que las semillas se queden toda la noche aquí adentro. Y el día de mañana ya estará listo para lo que va a ser nuestro segundo procedimiento. Así que el día de mañana voy a regresar y te voy a decir cuál es el siguiente paso después de esto. Aquí va a ser que ya lo vamos a dejar reposar hasta el día de mañana. Y el día de mañana voy a regresar y te voy a decir qué es lo que sigue. Así que buenas noches. Ok, pues mis chicos, ya estoy aquí con lo que es la parte de la preparación. El día que yo hice esta preparación fue anteayer. Normalmente yo siempre dejo como de un día al otro, pero lo que pasa es que anoche ya realmente llegué bien cansada y ya no lo hice, simplemente lo puse en la refri porque recuérdense que esto trae leche. Entonces siempre ya una vez que tengamos la preparación lista, lo tenemos que meter en la refri por si es que queda. Si no, es lo más preferible como yo lo hago, es que yo lo uso todo de un solo ya que tengo el cabello largo. Entonces lo que hice es que bueno, ayer yo me eché a dormir y el día de hoy en la mañana es que estoy aprovechando a que tengo un tiempito para la parte de la preparación. Como yo les dije, aquí ya está lo que es el fenogreco y todos los ingredientes que ya previamente les enseñé. Simplemente lo que voy a hacer ahora con una cucharada es removerlo para luego licuarlo. Luego te voy a enseñar cómo es que queda, así que comencemos. Como que podemos ver aquí, ya aquí las semillas de fenogreco están bien remojadas y va a ser mucho más fácil para licuarlo. Chicos y chicas, les recomiendo que si ustedes tienen alguna licuadora que no es tan potente y ustedes lo saben, que licúen de poquito en poquito. Yo lo voy a hacer aquí. Lo voy a licuar en esta pequeña licuadora ninja que tengo, ya que realmente es poco, es para una sola puesta, ya que si no estaría utilizando la grandota. Voy a pasar aquí todo. Déjame ver si ustedes lo pueden ver allí. Ok. Déjeme pasar todas.
Vamos a cerrarlo bien. Ahí está. Así que ahora vamos a proceder a la licuadora. Ok, pues mis chicos, miren, yo ya lo quité. Y lo que estoy haciendo es mover un poquito. Las semillas de fenogreco hacen que el batido, la mascarilla, sea un poquito dura, ¿verdad? Ahora voy a pasarle una segunda pasada para luego ya proceder con el otro paso. Ok, vamos de nuevo. Listo, mis chicas y chicos, ya aquí está. Ok, pues mis chicos, miren, ya aquí está lo que es la mezcla. En algunos tratamientos de fenogreco que he visto, lo que yo veo es que lo cuelan, lo pasan por una media o lo cuelan, pero chicas, lo que yo hago realmente es que yo me lo pongo con todo y la cáscara de las semillas del fenogreco, ya que a mí realmente la cáscara yo la siento y la veo que es muy nutritiva y ayuda mucho a lo que es el cabello y la vida y el bienestar de este mismo. Entonces yo lo único que hago en este momento es ya proceder a pasarlo aquí a mi envase, miren, y ya realmente lo que queda aquí, chicos y chicas, es para una sola puesta, ya que recuérdense que yo lo estoy haciendo con las medidas para mi cabello, porque es largo, lista para aplicármela al cabello. Si ustedes realmente me preguntan, Alioska, ¿y tú no vas a sentir todas estas semillitas, las cáscaras en el cabello? Sí las vas a sentir, pero si te lo sabes enjuagar bien y poner el acondicionador, créeme que no va a haber ningún problema. Y da mejores resultados que tú quitándole lo que es la cáscara del fenogreco. Así que pues mis chicas, ya aquí es el final de la preparación. Todo esto yo lo trato de utilizar en una sola puesta, no dejo, pero si es que a ti te sobra, lo que yo te recomiendo es que lo metas en la refri y lo puedes utilizar si tú quieres de 2 a 3 veces por semana. Recuérdense que si su cabello lo requiere, úsenlo 3 veces por semana para que ustedes vean el cambio mucho más rápido. Así que pues nada, nos vamos a ir con la parte de la conclusión del video. Espero te haya gustado, así que nos vemos. Ok, pues mis chicos, pues ya llegamos a la parte final del video. Como ustedes ya vieron, la parte de la preparación fue sumamente fácil. Lo único que necesitas es dejarlo una noche, reposar y de esa manera seguir con los pasos siguientes que ya te indiqué en la parte anterior del video. Así que pues nada, si me preguntas, Alioska, ¿cada cuánto puedo utilizar este tratamiento? Puedes utilizarlo de 2 a 3 veces por semana. Te lo puedes dejar de 45 minutos a 1 hora en tu cabello, déjalo actuar, a más tiempo es mejor, pero no te lo recomiendo más de 2 horas. Este tratamiento también puedes meterlo en el refrigerador, de esa manera se va a conservar. Espero te haya gustado este video, hemos llegado a la parte final de este gran video. Espero te haya gustado, si es así, por favor no olvides regalarme un like, de esa manera sabré que el contenido te está gustando y está llegando a cada uno de ustedes. Así que pues nada, dicho esto, nos veremos en un próximo video muy próximamente. Recuerda que si eres nuevo o nueva, por favor suscríbete a esta gran familia, a esta gran comunidad. Aquí se despide su amiga Alioska, será hasta un próximo video. Nos vemos muy próximamente. Hasta la próxima. Bye bye.